que nos ensancha, Señor amado, a dónde es donde tú nos quieres llevar, cuál es el propósito tuyo con cada una de nosotras, Señor. Oh Dios, gracias te doy también por algún maestro que esté ahí, Señor, gracias por mis hermanas que se conectarán. Oh Señor, gracias te damos también por los que no lo pueden hacer por algunas circunstancias, Señor, tal vez no hay un buen celular o un computador. Padre bueno, pero pedimos, Señor, que lo podamos hacer. Es una gran bendición aprender de tu palabra. Es una gran bendición, Señor. Gracias, Padre bueno. Te amamos, te glorificamos en esta tarde, Señor. Oh Dios, me siento feliz de ver a mis hermanos, Señor, de volverles a ver así se ha conectado, Señor. Ese lazo de amor que tú has hecho entre nosotros es muy profundo, Señor, porque nos extrañamos, Señor, nos hacemos falta. Pero qué lindo que hay estos medios donde nos podemos conectar, Señor. Podemos seguir entrenando, nos podemos seguir estudiando, nos podemos seguir preparando. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermana Jamie, ¿cuántas personas hay en el listado? Estoy yo. Bueno, entonces hermana Nancy, hermana Sandra, hermana Caterine, por ahí vi a la hermana Ledis, la acabé de ver también, gloria a Dios. Amén. No sé, la hermana Claudia Cruz estará. No, todavía no se ha conectado mi pastora. Se ha conectado, sí, me toca esperar un poquito mientras yo les preguntaré algo así de lo secular. ¿Cómo les ha ido, hermanos, con esa encerrona? Hermana Nancy, ¿cómo le ha ido con esa encerrona? Pues bien, preparando todo lo de las clases de la universidad también virtuales y el trabajo también lo hemos hecho virtual. Nosotros desde el jueves ya no estábamos yendo a la universidad, todo lo hacemos virtual y preparando también las clases de mima y todo. Pero bien, entré un poquito en pánico, me puse muy triste por lo de mi familia, pero que está lejos. ¿Qué pasó con tu familia? No, pues que mi mamá estuvo enferma la semana pasada, estuvo un día en la clínica, pero bueno, ya está en la casa, se está recuperando. Entonces eso me puso muy triste, pero confiando en Dios y que ella está bien y que va a estar bien. Qué bueno, qué bendición. Bueno, hermana Nancy, hermana Sandra, pues ya le pregunté y ella estaba comiendo. Hermana Glorita, el Señor le bendiga, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? Dios la bendiga. ¿Cómo está con esa encerrona? ¿Cómo va con esa encerrona? Ahí, pastora. Extrañándola, pastora. Ay, qué bonito, yo también. Sí. Bueno, hermana Caterine, extrañando ¿cómo la vas? iglesia también, todo. Extrañando la iglesia, todo. Sí, amén. Sí, señora. No, pues bien, pastora, gracias a Dios, todos estamos bien en la familia. Todos estamos bien. Oh, qué bien. Gracias a Dios. Señora, Qué bien. pues orando. Se está bien, hermana Caterine. Bien, pastora, acá pues en mi familia, con mi hermano, pues con mi hermano que estaba ahí un poco delicado de salud por otro tema, entonces estaba tratando y a mí ahí como gripita, pero gripita normal. O sea, nada de eso, pero sí con gripita porque en algún momento llovió, entonces me mojé. Entonces, pero es por eso, ¿no? Pero ya ahorita bien, mi mamá me está dando unas pastas que hace también y doles gripe. Entonces, pero Bueno, ya, qué ya bien. mucho mejor. Claro, toca cuidarse mucho, bastante. Sí. Sí, tiene que cuidarse bastante, bastante. Dice por allá alcanzó a ver una cabeza, creo que es Rocío. Por ahí está. Alcancé a ver unas gafas con unos crespos por ahí. ¿Cómo está, pastora? Bien, mis amores, bien. Bendición. La hermana Ledis, por ahí la vi también, no sé. Hermana Ledis. Muy bien. ¿Cómo está, pastora? Muy bien, sí, señora, gracias. Muy bien.
Yo también estuve un poco con dolor de garganta, pero gracias a Dios estoy bastante mejor. Ah, pero hay que cuidarse mucho, es cuando más deben de cuidarse. Qué bien. ¿Quién más está conectado? Por ahí alcanzó bueno, está la hermana Nancy. Bueno. Bueno, mis amados, les pido el favor que cierren los micrófonos. Cuando yo pregunte algo, lo abre y pregunta o da su punto de vista, pero hay que cerrar todos los micrófonos para que no haya intervención ni interrupción, ¿listo? Bueno, entonces vamos a reafirmarnos un poco en todo ese material que nos han enviado, que es muy bonito, muy hermoso. Entonces, quiero hacer como un paralelo entre el video, el libro del Pastor Eduardo, más el librito Creados para Florecer. Entonces vamos a hacer un paralelo de esas tres cosas más el instructivo que nos dan. Ustedes ya leyeron todos esos capítulos, ya leyeron, vieron el video, ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primer libro del Pastor Eduardo, que nos habla sobre la vida de Jacob. Entonces, ahí él es claro cuando nos habla, pero en nuestra vida debe haber un orden, ¿verdad? Y el orden de nuestra vida debe de ser el siguiente, y es que debemos de posicionarnos cómo estamos en este momento, en Dios. ¿Qué tanto lo hemos dejado trabajar? ¿En qué áreas lo estoy dejando trabajar? ¿Qué áreas estoy soltando al dejar trabajar al Señor en mi vida? Porque es que el dejarlo trabajar a Él en nuestras vidas es empezar a tomar decisiones de cambiar en ciertas áreas de nuestra vida, ¿sí? Porque aquí nos están hablando, desde todos los puntos de vista, nos están hablando de una regeneración, la regeneración de nuestra mente, la liberación de nuestra alma, de la manera de ver las cosas. Entonces, nosotros cada día debemos de ir sacando esa parte de mundo, esa parte secularista, esa parte humanista, esa parte de esas filosofías como hemos visto en las anteriores clases, ¿sí? Entonces es muy importante ubicarnos cómo estamos en este momento, cómo estamos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Qué falta entregarle a Dios? ¿Qué área de nuestra vida tenemos que entregarle a Dios? Porque estamos viendo mucho material, pero simplemente lo estamos leyendo, simplemente lo estamos cumpliendo con hacer una escuela, pero tenemos que mirar qué tanto de todo aquello queda en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos creciendo espiritualmente? ¿Qué tanto estamos dejando que la palabra entre a mi vida? Para que así mismo venga liberación, para que así mismo venga ese crecimiento en el Señor. Pero yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, y es el siguiente. Mientras nosotros no estemos leyendo la palabra, mientras nosotros no estemos adorando al Señor, no estemos en oración, nunca vamos a ser sensibles a lo que el Señor nos habla de tener nuevos cambios o de tener cambios, de ser regenerados. ¿Ser regenerados en qué? En nuestro carácter, en nuestro ego. Es muy importante partir desde esta base con esta escuela, porque ese es todo el material que nos han enviado. Entonces vamos a analizar como primera medida el libro de Pastor Eduardo, el primer capítulo, que nos habla de la vida de Jacob. Entonces nos habla de malas decisiones, porque ahí nos habla que la bendición no era para él, sino era para su hermano mayor. Ahí en la Biblia se le dice, por eso se le dice el engañador, ¿verdad? Entonces vemos cómo en la vida de Jacob suceden cosas y quedan consecuencias de todo aquello de lo que él hizo mal, ¿sí? Entonces, eso mismo se asemeja a nuestras vidas. Lo podemos ir haciendo un paralelo, cómo en nuestras vidas
se toman malas decisiones o se traen cosas de atrás en las cuales todavía nos afectan en este tiempo. Nos afectan en nuestra relación con Dios, nos afectan en la relación en la familia, nos afectan en la relación aún con los hermanos de la iglesia. Entonces yo quisiera escuchar a una de ustedes qué enseñanza le deja o qué me quiere decir sobre ese primer capítulo del libro. ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó? ¿Qué le movió? Entonces, quiero escuchar opiniones. Yo. De a una. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí, señora, yo la escucho. Que nosotros a través de la vida nosotros tenemos que bendecir nuestros hijos, que no, o sea, a medida que va pasando el tiempo, porque nosotros hay muchas situaciones que pasamos con ellos, nosotros debemos estar bendiciendo cada uno de nuestros hijos. No, mami, perdón. Primero, como nosotros, como la vida de Jacob. ¿Qué pasó con la vida de él? ¿Qué decisiones tomó que no le fueron de bendición y que tuvo que pasar por situaciones difíciles para poder obtener la bendición? ¿Quién me quiere hablar? Por lo menos Jacob, él cuando se cogió la bendición de su hermano, que él vio, de pronto él pensó que él hizo mal y no tenía una vida tranquila, se fue, huyó del hermano para tener como una tranquilidad y se postró ante el Señor, le pidió, lloró, y él pensó que el Señor lo había abandonado, pero no lo había abandonado. El Señor le estaba dando como una lección para que él se levantara y se arrepintiera y perdiera el temor que tenía sobre el hermano de que lo iba a matar. Muy bien. Hermana Nancy, su merced, ¿qué nos puede decir? De decisiones tomadas en mi vida malas, he tomado muchas decisiones malas en mi vida antes de conocer al Señor. Por lo menos una de las decisiones malas que tomé fue haberme casado con la persona que Dios no tenía para mí. Y Wow. eso me causó mucho dolor y mucho sufrimiento en mi vida para poder entender muchas cosas que el Señor tenía para mí. Yo creo que si cuando el Señor me advirtió que no me casara, yo no hice caso y me casé y eso fue muy doloroso para mí. Y de pronto yo siento que eso retrasó muchas bendiciones que Dios tenía para mí, como por ejemplo conocer a Dios antes de la edad que tengo ahora, ¿no? Yo creo que Pues si hubiese sido más sabia, o sea, yo soy muy terca, ¿no? Y el Señor siempre me ha tratado de decir las cosas y yo como que no hago caso. Entonces, eso sí me ha dolido a mí, que no aprender a escuchar a Dios y hacer caso de lo que Él me dice y ser más obediente. Del punto de vista de Jacob, su reflexión está muy linda y qué bendición. No, ¿qué le pasó a Jacob? ¿Cómo actuó Jacob? Jacob, pero yo cuando leí la historia de Jacob, pues yo también me di cuenta que Jacob tuvo una muy mala consejera, ¿no? Que fue la mamá. Sí, señora. Y Jacob hizo lo que la mamá le orientó, pero él también pudo en algún momento decir no lo hago, porque ya era una persona adulta. Sin embargo, él siguió la recomendación, engañó a su padre, engañó también a su hermano, y mire que él pasó muchos sufrimientos, aunque el Señor siempre estuvo como monitoreando ese desierto y esa disciplina por la que tenía que pasar Jacob para después darle todas esas bendiciones, ¿no? Lo bonito que tuvo Jacob fue que él se arrepintió, ¿sí? Luchó contra Dios y pudo ganarse esas bendiciones. Yo pienso que así nos toca a nosotros acá, reconocer nuestros errores, postrarnos ante Dios, pedirle perdón, sí, y que el Señor tenga esa misericordia con nosotros y nos premie así como después premió a Jacob. Muy bien. Hermana Jamie, ¿qué opina? ¿Qué nos dice? Mi pastora, tengo aquí en mi celular por videollamada de WhatsApp, tengo a la hermana Berta, a la hermana Magnolia y a la hermana Jenny que no se pudieron conectar allá, entonces
ellas también la están escuchando acá, le mandan un saludo. Amén, gloria al Señor, les amo. Qué bendición. Hermana Jenny, su merced, ¿qué me dice? Porque su merced es la coordinadora y nos está acompañando. Es una Muchas bendición muy gracias, mi grande. pastora. Bueno, yo pienso que en cuanto a la vida de Jacob, y bueno, obviamente comparto mucho la idea que nombraba nuestra hermana Nancy en cuanto a que él tuvo malos consejeros o se dejó llevar por otras cosas más que por lo que Dios tenía planeado para él. Él había visto un modelo de un papá y un abuelo que amaban y adoraban el nombre del Señor, pero él no siguió ese modelo, sino escuchó otras voces. Entonces pienso yo que parte de esas decisiones que tomó o malas decisiones que él tomó es que él no siguió ese buen ejemplo y no buscó a Dios como debió buscarlo, sino de pronto se dejó llevar por otras cosas. Muy bien. Hermana Jenny. La hermana Jenny. Mi hermana Jenny, ¿nos escuchas? Bueno, continuemos. Entonces, señora, ¿quién quiere hablar? Yo, que su padre cambió el destino del hijo o sea, que su padre cambió el destino. Pero después de su arrepentimiento, después de su arrepentimiento, él tuvo prosperidad y él, ya cuando entró en años, tomó la decisión de bendecir a sus hijos para que no le hubiera pasado lo que le pasó a él. Pero hay un versículo clave. Que lo vimos en el primer capítulo de ese libro del apóstol, y es algo que reconoce Jacob cuando estuvo en Peniel. ¿Quién me quiere decir algo de eso? Versículo en Génesis 27. ¿Qué dice? Buscan la Biblia. Pues sí, ¿no? Sí, Génesis 27. ¿Qué dice? Ya. 16, 27. Génesis 27 dice. ¿Esta no es la presencia de Dios, Peniel? Jacob tiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas. No es ese. No. Esa es una frasecita pequeña que había ahí. Sí, ahí está, yo la leí. Peniel, que él dice, coge otro nombre. Él le dice, sí, ahí él tuvo que arrepentirse. Sí. Cuando en Peniel él tuvo que arrepentirse y reconocer que su alma estaba cargada. Y le fue necesario ese encuentro con el Señor para él poder ser libre. Él dice que cuando vio al Señor cara a cara, reconoció que su alma estaba cargada. Entonces, aquí nos deja una reflexión a nosotros, y eso es lo que les venía diciendo. Deja una reflexión, y es que nosotros debemos bueno, sí, vale la redundancia, de reflexionar primeramente es cómo está mi vida delante de Dios. ¿Qué cosas todavía me estorban? Que yo tengo que tomar la decisión de dejarlas yendo a la presencia del Señor. Ejemplo, puede ser la mentira, puede ser el orgullo, puede ser la prepotencia, puede ser el desprecio. Son muchas áreas de nuestra vida que tenemos que empezarla a soltar, empezar a dejar que el Señor nos trabaje. Y es necesario tener un Peniel en nuestra vida. Es necesario tener esos momentos con el Señor de tal manera que en esos encuentros con el Señor yo empiece a ser liberado. Empieza a decir verdad, yo reconozco que fallo en esto, yo reconozco que me he equivocado,
malas decisiones, reconozco que he sido pasada o pasado, reconozco que no tengo claro para dónde es que voy, tal vez estoy dando una clase estando frío espiritualmente, tal vez estoy dando una clase pero mi vida no está bien con el Señor, tal vez estoy dando una clase pero no soy comprometido, tal vez estoy dando una clase pero aún no he terminado de nacer de nuevo. Todavía lucho con cosas del pasado, lucho con áreas de la vida muy personales, tal vez en el área sexual, en el área económica, en el área de mucha esterilidad espiritual. Bueno, son muchos los puntos que tenemos que analizar en nosotros mismos de cambio. Porque qué bonito, sí, son clases bonitas, clases profundas, pero ¿dónde está la parte de tomar decisiones? Como las tomó Jacob. Ahí nos deja una gran enseñanza. Él pudo bendecir a sus hijos después de haber tenido ese encuentro con el Señor, donde su alma fue descargada y él luchó la bendición con el ángel. La tuvo que luchar, tuvo que confrontarse, pero reconoció que había fallado. Y qué bonito que después de que él tiene ese tiempo, ese encuentro con el Señor, pudo verse con su hermano, a cual le huía tanto, le tenía tanto miedo, y pudo relacionarse con él otra vez, pudo seguir arreglando cosas, ¿sí? De la vida. Es el ejemplo que nos deja, que nos habla la palabra. Y aquí el punto central fue el engaño. El engaño es el punto central aquí de Jacob, engañó a su hermano. Y sabemos que el engaño deja muchas secuelas. El engaño, la mentira, nos deja desconfianza. La gente no cree en uno. Y la gente confiará en uno cuando en uno vean la gloria de Dios, cuando en uno vean palabra del Señor, cuando en uno vean las virtudes de Dios, cuando en uno vean ese crecimiento espiritual. Entonces la gente va a creer en nosotros. Asimismo, para dictar una clase, el niño va a creer porque en usted hay unción, en usted hay el fundamento, en usted está la base de lo que está enseñando. Entonces ahí el niño será bien instruido. Porque qué bonito, esta clase en sí no es para niños, esta clase es para maestros. Entonces es muy importante entender eso, que para dictar una clase mi vida debe estar liberada, mi vida debe estar sanada emocionalmente. No me cabe en la cabeza que un maestro todavía tenga resentimiento en su corazón, que sea odioso, que sea orgulloso, que sea prepotente, frío espiritualmente, cuando tenemos una responsabilidad tan grande. Entonces aquí aplica a nuestra vida personal, a nuestra relación con el Señor, de todos los días estar yendo al lugar secreto. Señor, lucho con esta área de mi vida, Señor. A veces no me dejo hablar, a veces creo tener la razón, pero no, nosotros debemos de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, lucho con esto en mi vida, Señor. Lucho con esta área difícil, Señor. Y yo les puedo asegurar que van a tener un Peniel como lo tuvo Jacob. Amén. Vamos con el... Entonces es muy lindo que esto quede en nuestro corazón, que no sea una clase que se vaya por el viento y ya. No, que nos hagamos un par en el camino. Y digamos, Señor, hoy vengo delante de ti. Y empezar a trabajar esas áreas. Aquí Manantial ofrece muchas. Yo sigo insistiendo con sendas, sigo insistiendo con aposentos, pero también sigo insistiendo con la búsqueda personal en el Señor. Cuando uno busca al Señor personalmente, le hace visitas especiales, como la tuvo Jacob. Mire que Jacob no estaba en una multitud, estaba solo y tuvo un encuentro con el Señor. En casa se puede hacer, en casa se puede uno meter un tiempo con el Señor en oración, vigilar. Y yo les puedo asegurar que ese ángel va a venir y te va a liberar. Ese ángel va a venir y te va a dar la victoria. Y serás diferente, seremos diferentes, seremos de bendición. Que todo lo que hagamos prosperará, que todo lo que hagamos tendrá buen fundamento. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, vamos con el segundo libro. El segundo libro nos posiciona. El segundo libro que se llama Creados para Florecer, sí señor, en Génesis 1 y en Génesis 2 nos habla de la creación.
nos habla cuando el Señor creó, ya ustedes pues lo saben, lo han estudiado, pero vale la pena acentuarlo, ¿verdad? Donde dice que Él creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, organizó todo, lo organizó. Hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? En Génesis 1, ya cuando el Señor coloca al hombre en el paraíso, hasta ahí no había fallado. Pero quiero hacer otro paréntesis acá. Y es en la eternidad. Cuando en la eternidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ya se sabía todo lo que iba a pasar? Sí. Que allí ya se sabía que el hombre iba a fallar, que el enemigo lo iba a engañar a Eva, que iba a caer Adán, la humanidad quedaba destituida de la gloria de Dios. ¿Será que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sabían que eso iba a pasar? ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque Dios sabe todo. Entonces, Sí, porque también Dios sabe todas las cosas de nosotros. Para Él no es nada. Sí, ellos sí sabían. Antes de la creación, sabía todo. sí, Claro que ya sí. ellos sabían, porque allí en la Desde eternidad la ya se eternidad. sabía todo lo que iba a pasar con la humanidad, ya se sabía todo lo que iba a pasar con lo que el Señor había creado, y lo que va a pasar, y lo que seguirá pasando, y hasta llegar a la eternidad otra vez, ¿verdad? Ya Jesús sabía lo que tenía que venir a hacer. Pongámosle un orden. Ya se sabía que se iba a organizar la creación, el Señor iba a crear al hombre, iba a crear a la mujer. Él ya sabía que Eva iba a ser engañada por Satanás usando una serpiente, ya se sabía que de ese fruto prohibido, de ese árbol prohibido, ella iba a comer y también iba a engañar a su esposo. También sabía que la tarea del Señor Jesucristo de venir a que esa naturaleza caída venir a levantarla como ese segundo Adán, ya se sabía de la segunda venida, se sabía, todo eso se sabía, ¿cierto? Entonces el Señor cuando nos creó con todo el potencial, con toda la gloria, con toda la imagen de Él, con todas las virtudes de Él. Por eso dice que nos creó a su imagen y semejanza. Y su imagen y semejanza es el carácter, ¿cierto? El carácter de Cristo. Hasta ahí fuimos creados como Él, igual a Él, porque Él es nuestro papá, ¿sí? Y los hijos se parecen a su papá, ¿verdad? Entonces Él nos formó con todo lo de Él. Y también Él organizó la naturaleza y la hizo para que nosotros la administráramos, para que fuéramos esos mayordomos, para florecer en esta tierra con todo lo que Él había dejado. Hasta ahí estábamos sin pecado. Pero ¿qué pasa en Génesis 3? En Génesis 3 habla sobre la caída. Pero también ahí ya es revelado que vendría un Salvador. Amén. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja este libro? Nos deja la enseñanza de que nosotros fuimos creados no para estar derrotados, no para estar destruidos, no para estar pobres, no para estar desolados. Pero como la humanidad cayó, quedamos en manos ¿de quién? De Satanás. Pero viene el Hijo del Hombre para volver a florecer con ese plan en el centro, ¿verdad? De florecer en estos tiempos, cuando nos posicionamos en el Señor Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, podemos llegar a florecer. Pero ¿qué nos enseña con el libro de Jacob? Nos enseña que debemos de tomar decisiones de cambio, decisiones de soltar todavía esa vieja naturaleza que queda en nosotros. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos que seguir trabajando la transformación. La transformación es todos los días, de tal manera que en mi vida cambie a la estatura de Cristo. ¿Cuál es el plan del Señor? Usarnos.
Pero cuando somos usados, cuando dependemos de Él, pero lejos de Él, no podemos hacer nada. Aún podemos estar en la iglesia, podemos estar en un grupo familiar, pero todavía hay cosas de atrás. Todavía está el sufrimiento con la familia de los tiempos de atrás que no se han soltado. Todavía hay deudas con personas de ofensas económicas en muchas otras áreas que no se han arreglado. Todavía hay envidias, todavía hay altivez y muchas otras cosas que no las hemos soltado. Entonces no podemos florecer mientras no soltemos esas áreas de nuestra vida. Por eso les decía al principio, pueden haber muchas escuelas con un fluir muy bonito. Pueden haber estas escuelas con un material que nos edifica mucho, pero mientras nosotros no tomemos decisiones de soltar, de arrepentirnos y de perdonar, estas escuelas será una escuela más que pasará. Lo importante es que quede aquí algo en nuestras vidas, quede aquí algo quede acá. Y son cambios. Cambios. No esperemos que llegue una prueba. Simplemente nosotros sabemos con qué luchamos. Nosotros sabemos en qué nos equivocamos. Y entonces ir a la presencia del Señor, Señor, aquí estoy. Señor, lucho con esto. Me queda difícil, Señor, pero yo quiero crecer. Yo te lo entrego, Señor. Ayúdame. Entonces ahí ya vas a empezar a florecer, como el Señor quiere que florezcamos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Usarnos grandemente, llenarnos de su gloria, llenarnos de su poder, llenarnos de su Espíritu Santo y que en nosotros haya las virtudes de aquel que nos habla la palabra, ¿verdad? Entonces, también vimos un video, también vimos la otra parte donde hablaba del devocional, donde estamos cimentados. Hay un principio, hay una palabra clave. Amén. ¿En quién estamos cimentados? En Jesús. ¿Quién me quiere decir algo? ¿En quién estamos cimentados? Jesús. En Jesús. Amén. ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestra base? Jesús. Jesús. Pero esa base, Amén. para que sea sólida, para que sea fuerte, ¿qué pasos debemos dar? ¿Quién me quiere decir algo? ¿Qué hermana Nancy me quiere decir algo? Hable. La palabra, yo digo que la palabra de Dios es la que va a ayudar que nosotros nos cimentemos cada día más en Amén. conocer el propósito de Dios, en creer en las promesas al Señor, en seguir sus enseñanzas. Si no Amén. nos aferramos a la palabra, no nos podemos cimentar fuertemente para enfrentar todo lo que pasa a nuestro alrededor en la vida. Amén. ¿Qué hermana Catherine me dice? ¿Qué es tener la palabra en mi vida? Tener la palabra en mi vida es tener un buen testimonio, ¿sí? No solo es sabérsela de pe a pa, ¿cierto? O repetirla o recitarla, sino vivirla y compartirla con los demás y Muy ser bien. de... ¿Qué es vivir de la buen palabra? testimonio ¿Qué es en vivirla? el entorno. ¿Qué es vivirla? Ser de buen testimonio, si la está diciendo que a Dios le agrada la verdad, ¿cierto? Entonces yo Sí. debo hablar verdad. Si Muy bien. dice que a Dios le desagrada el engaño, pues no debo engañar. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué hermana Rocío Es así. Y así, me sigue hablando sobre este tema? Sobre ¿Qué es tener el la palabra dentro de mí? ¿Cómo me hace actuar? ser obediente, seguir todos los principios que ella da, todos los fundamentos. Sí. Entonces, ¿qué es tener la palabra? Ejemplo. Tener la palabra es, por ejemplo, que yo soy, digamos que la persona es fornicaria. Ahí está ¿Sí? activado. Entonces, a la persona ser fornicaria, ¿qué tiene que desarraigar y qué tiene que plantar? Hermana Nancy.
¿Qué tiene que desarraigar? Pues desarraigar, ¿cómo era que decía el pastor? Esa que uno tiene ahí dentro de la fornicación. ¿Cómo era no desear la laxivia, como sacar esa laxivia de sacarla de nosotros. Y cómo entro pues sabiendo lo que dice la palabra, que no debo ser fornicadora, porque eso no le agrada al Señor. Pero yo pienso que vivir en la palabra es dejar que el Espíritu Santo gobierne mi vida. O sea, que Él desde adentro me ayude a mí a seguir esa palabra y a fortalecer esa palabra en mí. Para mí vivir en la palabra es tener el Espíritu Santo dentro de mí. Amén. Hermana Sandra, Mi pastor, ¿qué es desarraigar y qué debo plantar? Pues desarraigar para mí es sacar el hombre viejo que hay en mí y plantar el nuevo hombre. O sea, sacar todas las cosas viejas que hay en mi vida y dejar de nuevas. Ejemplo. ¿Ejemplo? Ejemplo. Pues, Sí, ¿qué ejemplo me das? Un ejemplo. Cuando éramos muy groseros, mandamos la grosería atrás, la patanería. Y ahora hay una nueva criatura en mí. Si ya ¿Pero qué debes de plantar en la vida? Decir, mi pastora, yo aporto. Listo, hermana Jamie. Gracias, Yo hermana pienso, Sandra. Amor, Nosotros debemos desarraigar las mentiras que el enemigo nos Ajá. ha querido meter en nuestra mente y arraigar en nosotros la verdad de Cristo. ¿Qué dice la Ejemplo. palabra acerca de mí? ¿Qué dice el Señor acerca de mí? Eso es lo que yo debo arraigar en mi mente y en mi corazón y desarraigar todas esas mentiras que el enemigo me ha vendido como que yo no puedo, que a mí me da miedo, que yo soy así. Eso es lo que yo debo desarraigar de mi vida. la mentira. Hermana Caterín, ¿qué me dice? Luego, hermana Gloria. Vale, desarraigar, pues digamos, todo el engaño y la mentira, pues que habla el diablo, o sí que nos impregna como en nuestra mente y plantar la verdad y las promesas que Dios me ha dado. Amén. Hermana Gloria. Pastora, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué es desarraigar y qué es plantar? Bueno, desarraigar es sacar todo aquello que de pronto tengo dentro de mí, ¿sí? De Sí, señora. de pronto, a veces uno le da malas palabras, de pronto me encuentro de pronto unas mentiras, todo eso, sacarlo, ¿cierto? Y lo otro, y plantar es estar uno siempre decir la verdad, no estar con mentira, estar como un árbol plantado y firme. Amén. Qué bendición. La hermana me ha dado pie para un buen ejemplo. Por ejemplo, en mi corazón hay odio, ¿sí? Pero yo tomo una decisión y es de arrancar el odio. ¿Cómo lo arranco? Yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, siento odio en mi corazón, me arrepiento de sentir odio. Perdóname, Señor. Y planto en mi vida, digo, Señor, traigo a mí el amor, traigo a mí la sensibilidad, traigo a mí la amistad, ¿sí ves? Entonces uno puede tomar la decisión de arrancar algo y decir, Señor, hoy sepulto esto y empezarlo a trabajar y decir, Señor, no más odio, decido perdonar, decido que me perdonen, Señor, porque yo tengo que seguir. Entonces, así en muchas áreas de nuestra vida tenemos que ir escalando para poder crecer espiritualmente. Amén. Entonces, todo este material que nos han enviado,
Los puntos fundamentales y las bases son estas de las que estamos hablando. Mientras en nosotros no haya deseo de cambio, mientras en nosotros no haya deseo de crecer, simplemente será otra clase y ya. Se acabará, pero lo importante es que queda en mi vida. Entonces, cuando yo tomo la decisión de cambios, entonces ahí sí voy a decir que mi fundamento es el Señor. Perdónenme, hermanas, pero es que un cucarrón me asustó de los grandes, entonces me tiene nerviosa. Entonces, es importante aprender a escalar. ¿A cuántas les gusta escalar? A todas. Y ¿Seguro? Amén. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando yo empiezo a escalar, ¿quién viene a ser mi fundamento? ¿Qué va tomando base en mi vida fuerte? Señor, ¿cierto? Entonces mi vida empieza ¿a qué? A florecer. En el Señor, porque estoy sacando lo malo y estoy trayendo lo bueno. Eso nos cuestiona mucho como seres humanos, porque vamos a tener que bajar la cabeza, vamos a tener que aprender a soltar cosas, vamos a tener que aprender a reconocer que me equivoco, a reconocer que fallo, a reconocer que no siempre tengo la razón, porque aquí a todos nos toca ubicarnos y a centrarnos o centrarnos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? La misma palabra nos habla que Él es luz, que Él es pan de vida, que Él es amor, que Él es fortaleza, que Él es vida. Bueno, habla tantas cosas, tantas virtudes, y de esas virtudes es que yo tengo que ser impregnado. De esas virtudes tienen que haber en mi corazón. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Eso fue lo que le sucedió a él. Un engañador tremendo, pero allí cuando tiene ese encuentro con el Señor reconoció que había fallado. Pero después de ese encuentro vino la bendición para él y fue reconciliado con su hermano. Amén. Fue también con su padre para poder bendecir unos hijos. O sea, uno con el alma cargada, con el alma llena todavía de cosas de atrás, de cosas del pasado, es difícil bendecir a otro. Entonces, aquí era lo que yo quería empezar estas clases así, porque ahí también la pastora Yomara nos hablaba de ese significado, nos hablaba también de fundamentos, de los rieles, de los siete escaloncitos de nuestra sede no, sino de nuestra visión, que es la adoración, la intercesión, pero todas ellas tienen un orden. Pero mientras en nosotros, empezando por mí, no hayan cambios, nunca lo entenderemos a nivel espiritual. Mientras no haya búsqueda, mientras no haya intimidad con el Señor, no vamos a tener la facilidad de entender cuál es el propósito de Él con nosotros. ¿Cuál es su propósito? Que florezcamos. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas? Hacernos o llenarnos de luz, de tal manera que alumbremos a otros. Que otros vean la esencia que hay en nosotros. Y a eso se le llama florecer. Que tengamos las virtudes de aquel que es Jesús. Que tengamos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso me hace florecer. Y estamos llamados para florecer. Muchas de ustedes tocaban las mentiras del enemigo. Todavía hay mentiras del enemigo en nuestras vidas que toca desarraigarlas y plantar una verdad. La verdad de Jesús. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo que somos? Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nos dice que somos sus hijos. Nos dice que somos sus elegidos. Nos dice que nos ha limpiado con su sangre, que nos ha llevado para ir a ser otros discípulos, a preparar a otros, pero en nosotros debía haber fundamentos profundos. ¿Y cuáles son los fundamentos profundos en nuestra vida? La palabra. Cuando yo tengo la palabra,
hablaré palabras de bendición, hablaré palabras de fortaleza, hablaré palabras que edifican, hablaré palabras que construyen. Mi mirada será diferente, mi manera de actuar será diferente como la de Jesús. ¿Quién se encarga de plantar en nosotros esas virtudes? El Espíritu Santo. Por eso hay que buscarlo, por eso hay que adorarlo, por eso hay que ser sensible a su presencia, para que en nosotros pueda ser plantado esa diferencia, que es la esencia de Jesús, la esencia del Padre. Amén. Entonces, eso era lo que yo quería tocar en esta tarde en la clase. Entonces, ya mirando, como terminando la clase, debemos de concluirla con algo muy especial. Y es una pequeña tarea que les voy a dejar. Y es la siguiente. ¿Cómo estoy en este momento con el Señor? Examinándose a sí mismo, tanto sus debilidades como sus fortalezas, ¿no? Pero aquí en este caso son más las debilidades. ¿Con qué lucho? ¿Qué debilidades tengo? ¿Qué me falta? Y la otra parte es, ¿qué debo hacer? Y ¿quién quiero ser? ¿Qué debo hacer con esto que tengo? ¿Qué debo hacer con esto que me falta? ¿Y quién quiero ser? Es muy bueno analizarlo. Vuelve a leer esos capítulos de esos libros en esta semana. Vuelve a ver el video. Vuelve a ver ese devocional, ese instructivo que dieron ahí. Y dígale, Señor, háblame en mi vida. Señor, háblame en qué debo cambiar. Dame luz, dame discernimiento, dame revelación, Señor. Con esto que lucho, ¿por qué lucho tanto con esto? ¿De dónde viene esto, Señor? Para poderlo desarraigar, ¿de dónde viene? ¿Cuándo se gestó esto? Que no lo he podido soltar. Amén. Para la próxima semana quisiera preguntarles algo, si estamos dispuestos, porque aquí tenemos que ver cómo va evolucionando esto del virus, pero según entiendo nos toca seguirnos conectando. Entonces quiero preguntarles algo y es lo siguiente, si están de acuerdo que esta clase la tomemos el sábado de 6 a 7. Entonces quisiera que me respondieran. Sí. Pero que no sea por ahí. Sí, pastora, no hay problema. Por aquí se ve bien, porque nos vemos todos. Sí, y se ve pastor. bien de la clase. Sí, para que ustedes tengan el domingo, para que estén bien en familia, estén bien. ¿Amén? Entonces, yo sé que lo que yo di esta tarde fue una ¿qué? Reflexión. No fue una clase la que yo di, fue una reflexión. A tomar decisiones de cambios. Amén. Lo que la pastora Yomara nos explicaba, hermosísimo, pero ¿qué tanto queda en mi vida? ¿Qué tanto lo creo y qué tanto lo tomo? En este librito que dice crecer para florecer. Crecer duele. Crecer duele. Y hay una pequeña frase por ahí que dice que no hay gloria sin dolor. Pero sé que el Señor nos dará la victoria. Y hay que tomar decisiones como la que tomó Jacob. Y la vida de Jacob no siguió siendo la misma. Entonces esto es para reflexionar. Ya ustedes tienen el video, leyeron los libros, ahí está todo el material. Entonces les queda esa pequeña tarea. Hermana Jamie, me gustaría que su merced me tomara ahí la asistencia. De pronto su merced tiene el computador que le es más fácil. Sí, mi pastora, entonces, ya la estoy tomando aquí. Hay unas maestras que me escribieron que no se pudieron unir a la llamada porque les dice que la sala está llena. Entonces, bueno, o sea que tiene cabida para cuántas nada más. Pues aquí habemos 10 conectadas, pero pues yo esta mañana con el E5 tenía más de 10 y todos se pudieron conectar. Bueno, Entonces, no sé, nos va a tocar mirar entonces otra plataforma para que todas puedan ingresar. Bueno, entonces su merced me la organizará para escribirles y decirles por dónde, ¿verdad? Sí, señora. Su merced me dice que la clase queda el sábado, ¿a qué horas? De 6 a 7. Ah, bueno, señora, listo. El mismo horario, pero el sábado.
Bueno, Cuando hay señora. grupos familiares, entonces aprovecho ese espacio. Ok, bueno, señora. El Yo próximo estoy sábado, la asistencia. señora. Por el Estoy Skype. tomando aquí la asistencia. Sí, señora. Yo le propondría en Management otra plataforma